¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, comenzamos rápido. Buenas noches, muchas gracias. Agradecer al Club Cortum por organizar esta cena con Carlos. Carlos ha hecho una gran gira presentando las obras completas de su memoria. Son 3 libros, 1496 páginas, ¿no? Creo. No las has contado. Ya lo ha presentado en Madrid, en Valencia, en Málaga, en Zaragoza y aquí en Barcelona la presentamos en la librería Libri, donde tuve la posibilidad de ser yo la presentadora, lo cual se lo agradezco muchísimo. Bueno, Carlos Jiménez Villarejo no necesita presentación, yo creo que todos conocemos su trayectoria. Creo que las obras que ha hecho ahora hablan por sí mismas. Es difícil destacar en 2 minutos estas 1496 páginas, pero yo creo que quizás habla de memoria democrática, de lucha contra la corrupción, de tortura, incluso habla de Chile. Realmente habla de muchísimas cosas. Pero yo creo que hay una cosa, cuando te lees los 3 volúmenes, que hay una constante que es su defensa de los derechos humanos. Yo creo que esta es como un hilo conductor y yo creo que hay una cosa que Andreu Missé dijo cuando hicimos la presentación en Alibri, y que son las memorias de un hombre que lucha contra la desesperanza, que a pesar de que en su trabajo lo ha tenido muy difícil para defender aquellos valores que él cree que son indispensables, no se rinde y sigue adelante. Conversamos un poco de qué quizás era lo más importante que él hablara hoy, porque él ha ido hablando, como decimos, habla de temas muy distintos en esta memoria. Y él ha decidido que quiere hablar de la igualdad, que es una cosa que todavía no había hablado. Y luego, si vosotros queréis hacer preguntas sobre banca catalana, sobre lo que sea más pertinente, o la época, porque bueno, cuando él comenzó su trayectoria todavía era dictadura. Él siempre cuenta cómo fue uno de los primeros que denunció la tortura que sufrían los presos en las cárceles, que cuando estaban ante el juez él les pedía que se levantaran la camiseta para que se vieran las marcas de la tortura. Es un testimonio muy valioso de cómo se pasó en todo el proceso, o sea, el sistema judicial de uno a otro, y también las falencias que sigue teniendo. Un poco que está abierto a lo que queráis preguntar, y él ahora va a hablar de, bueno, quiere hacer una cosa, incluso va a hablar del manifiesto comunista, es algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que estoy no solamente sorprendido, estoy emocionado por la cantidad de amigos y amigas que hoy llenáis esta sala, la verdad. Algunos más conocidos que otros, yo diría, u otras, amigos prácticamente íntimos o compañeros de tareas y de luchas democráticas, lo cual también es una honra. Por tanto, tengo que expresar esa satisfacción, esa alegría también, y esa emoción que me produce veros a todos aquí reunidos, pendientes de lo que yo pueda aportar. Yo siempre pienso que a medida que uno se va haciendo ya mayor, como yo y como tantos, la capacidad de expresión se va limitando, porque la edad también va jugando su papel. Pero, no obstante, hoy voy a hacer un pequeño esfuerzo de tocar algunas cuestiones que me parecen fundamentales en la sociedad en la que vivimos y en la que querríamos que hubiera una sociedad democrática avanzada, como dice, por cierto, el preámbulo de la Constitución, y que realmente, como todo el mundo sabe, y vosotros y vosotras también sabéis, está muy lejos de ser alcanzada hoy por hoy.
Yo quería empezar con unas palabras que yo escribí, que vosotros no tenéis por qué conocer, porque fueron escritos clandestinos de la época, y que por tanto, bueno, yo lo escribí en los años 65, 66, que era, se llamaban Lecciones de Filosofía Marxista. En aquella época yo llegué en 1962 a la Fiscalía de Barcelona como fiscal, en la que tomé posesión el día 1 de abril de aquel año. Pero poco tiempo después yo ya empecé a pensar, de conformidad con las ideas que quizás se habían ido cultivando durante el proceso de la carrera de Derecho, que yo cursé como libre, porque no había medios económicos para que yo fuera a Granada a estudiar, en la propia Málaga, con el apoyo y la guía de algunas personas significativas en mi vida personal y en mi historia, uno de los cuales era un teólogo, por cierto, José María González Ruiz, que ya murió hace años, y que fue una de las personas que empezó a abrir el horizonte hacia un mundo libre frente a la dictadura brutal que entonces padecía toda España. Y yo recuerdo que en aquel momento yo escribí un libro que se llamaba Lecciones de Filosofía Marxista, como digo, y había muchas, yo lo llamaba lecciones, varios capítulos, y yo recordaba que utilicé aquellas lecciones para recorrer algunos barrios obreros del entorno de Barcelona, entre ellos Llefià de Badalona, con el que tuve mucha relación y mucha presencia, porque me ponía en contacto con la clase obrera, en definitiva, como portadora de los valores democráticos en aquel momento, etc. Y al mismo tiempo me permitía acercarme a la sociedad real en la que vivía, no en la que yo me veía obligado a vivir profesionalmente, que era la justicia, que entonces era de marcado carácter fascista. Y yo recuerdo que allí escribí una cosa que yo creo que sigue siendo verdad. Decía: el marxismo es una doctrina abierta a un constante enriquecimiento en función del objeto de su análisis. Y por primera vez en la historia del pensamiento humano, un sistema filosófico responde a las preguntas del ser humano sin limitarse al nivel de su conciencia. Esta vez la respuesta ofrece al ser humano el medio de influir sobre la realidad que lo envuelve para transformarla en beneficio de su propia condición. Era una de las frases que yo decía en aquel primer capítulo de aquellas famosas lecciones que siempre recordaré, y que la verdad es que no fueron incluidas en estos textos porque es que eran como 60 o 70 páginas y realmente alteraba la planificación de la publicación de las obras estas. Yo a partir de ahí quería decir hoy algunas ideas previas a dar algunas ideas también sobre los libros que han recopilado una buena parte, no digo todo, pero una buena parte de mis escritos desde que yo empecé a pensar y a escribir, que como digo fue ya en el año 65 cuando escribí aquellas lecciones de filosofía marxista. Y yo lo primero que digo es, pienso en la Constitución Democrática de 1978 y pienso en que en esa Constitución se habla de que habrá que construir una sociedad democrática avanzada, de que hay que procurar, según el artículo 9, que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, que en el artículo correspondiente al capítulo sobre economía y hacienda, que es el artículo 128 y siguientes, se dice o se habla de una riqueza subordinada al interés general y se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica como prioritaria. Más tarde, en el artículo 129, se dice algo que yo no sé, vosotros y vosotras no sois personas de diferentes ámbitos, quizás podréis decir que se ha dado algún paso, yo diría que no, pero bueno, es igual. En ese artículo 129 se dice
que los gobiernos de España, o el gobierno de España, trabajará, en fin, por conseguir que la propiedad de los medios de producción corresponda a los trabajadores. Eso lo dice la Constitución Democrática Española. Yo, si no me equivoco, es una gran mentira de la Constitución Democrática Española que bueno, que está ahí, pero que es parte de nuestro sistema constitucional y que sin embargo no ha habido un gobierno, no ya de derecha, sino de la llamada izquierda, que tampoco lo es exactamente, que es el PSOE, que haya dado ningún paso en esta dirección. Y añade, en ese capítulo se añade que es necesario, con motivo del manejo de la economía que tienen los gobiernos del Estado, equiparar el nivel de vida de todos los españoles mediante la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos. Equiparar el nivel de vida hoy en la Constitución Democrática Española es como, yo diría que es como una, no sé, algo más que una broma, es como un insulto a la sociedad española y a los ciudadanos españoles que sufren lo que están sufriendo a consecuencia de las crisis económicas que estamos viviendo. Por tanto, yo pienso que la Constitución, que parece aparentemente que no tenga trascendencia, sí que la tiene. La tiene. Y la tiene sobre todo porque frente a esos objetivos estratégicos que se marcaban en la Constitución, pues por ejemplo el otro día leí, escrito por Salvador López Arnal, que es una persona que quizás alguno de vosotros conozca, que fue profesor jubilado de filosofía y matemáticas y hombre discípulo de Sacristán y de Paco Fernández Güell, y ha publicado muchas obras sobre ellos y sobre su obra. Publicó hace unos días, porque escribe semanalmente lo que se llama La Página de Vida, escribió el otro día un texto sobre la pobreza en Cataluña, ya que estamos hablando de que hay que equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Dice la Constitución, dice Salvador López Arnal, que está muy bien documentado. En 2021, según el último informe FOESA, casi el 30%, el 29,1% de los ciudadanos de Cataluña estaba en situación de exclusión social. 2 puntos. 2,25 millones de personas, 1 millón más que 3 años antes, con un incremento del 125%, mientras que 584.000 hogares tenían un gasto cotidiano de vivienda, una vez pagados el alquiler y los suministros básicos, se encontraban por tanto en situación de pobreza. Esto es la situación en la que están los objetivos constitucionales democráticos y avanzados que dice la Constitución que los gobiernos españoles deben promover, y que evidentemente es falso. Por tanto, yo lo primero que haría sería denunciar a los responsables de una situación económica y social que está generando esta desigualdad social y económica y esta situación crítica que vosotros conocéis, muchos de vosotros mucho mejor que yo. Pero además de esto, yo quería decir también, antes de todo esto, que cuando hablamos de cambios como los que he citado, no hay que irse muy lejos para... Bueno, sí hay que irse muy lejos, pero en todo caso se pueden citar textos que están en esa dirección que marca la Constitución. Hoy me he traído, porque me ha parecido necesario y porque creo que es absolutamente urgente citarlo cada vez más, el Manifiesto Comunista de Karl Marx, en el que dice, en sus primeras líneas, dice: la sociedad burguesa moderna, que surgió del hundimiento de la sociedad feudal, no ha puesto fin a las diferencias de clase, tan solo ha instalado nuevas clases, nuevas condiciones de opresión y nuevas formas de lucha en lugar de las antiguas.
Es lo que acabo de leer de la Constitución, creo yo. Pero bueno, añado algo. Cuando he leído esos párrafos del capítulo de la economía, del título de la economía de la Constitución, he repasado algunos de las últimas líneas del manifiesto y habla. Carlos Marx, mediados del siglo XIX. Impuestos fuertemente progresivos. No lo son. Estamos muy lejos de serlo. Centralización del crédito en manos del Estado a través de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. Estamos en la antítesis de todo eso, como propio de un sistema capitalista desarrollado y al mismo tiempo capitalista y corrompido, porque eso añade un factor importante en el desarrollo del capitalismo. Añade aumento del número de fábricas nacionales y de los instrumentos de producción, con extensión de la rotulación y mejora de las propiedades agrarias. Añade, estoy leyendo el manifiesto comunista, no estoy leyendo nada excepcional, sino algo que ocurrió hace más de siglo y medio. Trabajo obligatorio para todos. Trabajo obligatorio para todos. Armonización de la explotación agrícola e industrial para eliminar gradualmente las diferencias entre ciudad y campo. Es lo que estamos viviendo, ¿o no? Educación pública y gratuita para todos los niños y niñas. Yo, francamente, cuando leo esto y me dicen que es el manifiesto comunista, alguien diría, ¿pero este se ha vuelto loco o qué? Pues no, es que la situación es la que es y es la que estamos viviendo todos. Y por tanto, me parece muy preocupante que estemos viviendo una situación en la que se lee el manifiesto comunista y tiene una actualidad absoluta, porque realmente estamos muy lejos de conseguir un mínimo porcentaje de aquellos objetivos que se fijaron en el mediados del 19 por los creadores, el fundador, junto con Engels, del marxismo. Dicho esto, yo quería añadir algo que me parece importante. Como sabéis, acaba de entrar en vigor la Ley de la Memoria Democrática, la Ley 20 de 2022, de 20 de octubre. En esa ley, que yo considero que es un avance importante hasta el punto de derogar la ley de 2007, que fue un verdadero desastre, a la que se opuso radicalmente Iniciativa per Catalunya, de la que entonces yo colaboraba y participaba, bien, ha sido derogada. Pero hay un artículo, el artículo 23, en la que dice: de conformidad con el derecho internacional, convencional y consuetudinario, y en particular con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Y sin embargo, las pocas causas que se han abierto por los delitos de tortura, que son los que han sido objeto de una atención especial, han sido prácticamente, han conducido a la nada, hasta el punto de que, si no lo sabéis, lo digo, en el mes de noviembre pasado, el Tribunal Constitucional rechazó y confirmó, por tanto, la inviabilidad de los procesos y juicios que se habían celebrado en diferentes juzgados o la audiencia de Asturias por las torturas que sufrió Gerardo Iglesias. Eso lo dijo en noviembre del año pasado, 2021, el Tribunal Constitucional. Y ahora, con este artículo de la Ley Democrática recién entrada en vigor, hace 4 días o 3 días, en la que se dice que el delito de tortura es imprescriptible y no amnistiable, ¿qué va a ocurrir? Porque supongo que, puede que de los delitos cometidos en los años 40 y 50 queden pocos responsables vivos, pero de los delitos de tortura cometidos por la dictadura en los años 70, concretamente, y eso es evidente, subsisten, deben haber todavía responsables que no han sido
ni investigados, ni mucho menos enjuiciados, ni juzgados, ni condenados. Eso ya se da por lo doy por supuesto. Digo todo esto porque me parece que estamos ante una situación que crea contradicciones y que crea la necesidad de avanzar en una buena dirección. Yo, cuando he presentado estos libros, lo he hecho con la finalidad de facilitar y divulgar el conocimiento de varios aspectos de nuestro desarrollo democrático y de su desarrollo social. La primera parte que he hecho es un recorrido de mi vida profesional desde que yo tomo posesión en abril del 62 hasta que la terminación del franquismo en el 75, 76, 77, etc. El siguiente es un libro en el que analizo la dictadura en sus diferentes facetas, fueron múltiples, y que sí que investigué y estudié y colaboré con instituciones muy importantes, y una de ellas, de las más importantes, fue el Archivo de Comisiones Obreras de Cataluña, que entonces dirigía, si no me equivoco, Javier Tebar. Me da la impresión de que era así, ¿o no? Y gracias a esa investigación sobre los archivos, conociendo los expedientes judiciales de las personas detenidas y torturadas que habían sido defendidas por los despachos de aquella época, pues pude investigar y conocer de verdad lo que significaba la tortura en esa etapa final de la dictadura, pero durísima desde el punto de vista de la represión. Yo creo que esto es importante destacarlo porque eso demuestra el valor de los archivos, que por otra parte en otros sectores fue difícil entrar e investigar y conocer, esto es cierto, y sobre todo en Madrid, en los archivos policiales. Pero bueno, pese a todo, se pudieron conseguir conocimientos muy importantes de esa realidad y por tanto ahí están. Yo quiero destacar aquí algo que me parece importante, está en el texto, pero está en el prólogo, pero me parece necesario citarlo porque fue importante en su momento. Yo he sido siempre muy crítico con la posición de la justicia respecto de lo que significó la dictadura y el franquismo y la represión y todas sus consecuencias, pero a veces hay que salvar a alguna persona, algún juez que dictó una sentencia, sino una sentencia, un voto particular en este caso, que era merecedor del respeto y de la confianza por parte de la sociedad democrática. Me refiero a un juez del Tribunal Supremo, entonces presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo, hermano mío por tanto, que a mi juicio acreditó con ese voto particular que se puede ser juez y se puede ser justo y no necesariamente convertir la justicia en un instrumento para la represión o para decisiones todavía más reprochables. Él, en el voto particular que dictó, decía: aquella muerte, anunciada en su día públicamente como cumplimiento de una sentencia, no fue en verdad el triste pero legal desenlace de un proceso, sino un acto despojado de todo respaldo jurídico, un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el derecho. Se refería a la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que fusiló a Julián Grimau. Fue el único magistrado de 12 magistrados que dictó un voto particular considerando lo que era evidente, y es que el Consejo de Guerra aquel era manifiestamente ilegal con arreglo a las normas franquistas. Evidentemente era ilegal desde todos los puntos de vista de un derecho democrático, pero además, con arreglo a la propia legalidad franquista, también era ilegal. Pues bien, tuvo que haber un juez que lo dijera y lo denunciara, aunque sus efectos evidentemente fueran nulos, puesto que era un voto minoritario. Yo quiero destacar, porque no quiero extenderme en exceso, que en efecto, como ha dicho Beatriz, yo dediqué mucho tiempo al estudio de la tortura porque viví a los torturados en el juzgado de guardia
constantemente cada vez que estaba de guardia como fiscal, y veía cómo volvían de la jefatura que sigue estando, vamos, Vía Laietana, aunque ahora no sea lo que era entonces, y que venían prácticamente machacados, por decir una palabra vulgar pero expresiva de lo que significaba pasar por la brigada político-social en aquella época. Pero lo que me pareció impresionante era pensar que si eso parecía ya que estaba llamado a ser superado por la llegada de la Constitución democrática y por la definitiva por un sistema democrático, no era así, no fue así, ni sigue siendo así. Y esto es una de mis aportaciones en mi breve estancia en el Parlamento Europeo como eurodiputado de Podemos, como sabéis, en la que la formulamos y se leyó públicamente ante el Parlamento Europeo una declaración contra la tortura en el año 2014, muy lejos ya del franquismo. ¿Por qué? Porque en esa fecha había dos sentencias, se habían conocido dos sentencias en las que se había reconocido la práctica de la tortura tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil en distintos tribunales y territorios. Y esto justificaba las palabras que pronunció en su día una persona víctima de ETA, como fue el profesor Tomás y Valiente, en el que reconoció que, decía él, Tomás y Valiente, decía él: ¿no es hoy tortura un recurso empleado por la policía de los estados civilizados y occidentales o libres? Y reiteraba él el año 71, cuando afirmaba que en el mundo actual, se refería a toda Europa, por tanto, a la Europa ya democrática, en el mundo actual se tortura, anteponiendo el interés y la razón de Estado a las garantías o derechos individuales de los ciudadanos. Eso por una parte. También viví de cerca la situación de los presos, particularmente de los presos políticos durante el periodo de la dictadura, porque eran presos políticos, aparte de los comunes, naturalmente. Todos sufrían una carencia absoluta de derechos y yo diría que de asistencia humanitaria, porque era una situación de opresión, que llegó incluso a que un diario tan conservador como La Vanguardia, en el año 82, ya en democracia, por tanto, 82, titulara la portada principal del dicho diario. Aquel día era el día 22 de diciembre del año 82, de Navidad, por cierto, lo calificó a la cárcel Modelo como un recinto inhumano. El año 82, cuando todavía estaba lejos de llegar a una situación de reforma profunda del sistema penitenciario, humanitario y respetuoso con los derechos y las garantías que debe tener toda persona aunque esté cumpliendo una pena de prisión por razón del delito que haya cometido. Digo todo esto y añado que también ahí en ese periodo me ocupé mucho y con mucha intensidad del tema de la inmigración. El tema de la inmigración fue terrible, hay que decirlo. El tema de la inmigración que llegaba del sur, de los subsaharianos, de los marroquíes, etc. Y el modo en que eran respondidos y siguen siendo respondidos por un gobierno democrático y, entre comillas, de izquierdas, con la presencia de Podemos, todo hay que decirlo, porque si no, no se dice la verdad, pues hemos visto lo que ha significado esa frontera y de lo que significó el asesinato de 37 subsaharianos en la frontera de Nador. Me da igual que fuera por la policía o por el ejército marroquí, porque fue con la tolerancia y el consentimiento del gobierno español. Por tanto, hubo una responsabilidad, yo creo que no solo política, sino de mayor alcance, que podría haber conducido a los tribunales si hubiera un ministerio fiscal capaz de llevar a estas consecuencias cuando los delitos se lo cometen los que tienen el poder, que para eso están los fiscales, creo yo. Y yo creo que, en definitiva, la situación es dramática y seguirá siendo dramática. Dejo a un lado el tema de los ucranianos, que es un tema distinto, pero cuando murieron 300 personas
en la isla de Lampedusa, bueno, en las costas de Lampedusa, 300 personas, fue cuando Javier de Lucas, el profesor y famoso teórico sobre temas de la inmigración de la Universidad de Valencia, dijo que la Unión Europea estaba en guerra contra los inmigrantes, y sigue estando en guerra contra los inmigrantes, porque entre el inmigrante y el nacional no hay diferencia alguna, son todos seres humanos y merecen el mismo respeto. Y eso lo dijo no yo, lo dijo un pensador alemán, más bien conservador, que fue Hans Kelsen, en la que dijo que no podía haber diferencias entre los nacionales y extranjeros porque todos son seres humanos y tienen los mismos derechos sin perjuicio de las garantías que se observen respecto de su tratamiento o de la respuesta del Estado y de las respectivas autoridades estatales, autonómicas, provinciales, las que fueran. Además de esto, quiero decir que hay otras notas por las que voy a pasar, que son unas breves consideraciones sobre el proceso de Cataluña, naturalmente, no porque no mereciera la atención, que sí que lo ha merecido, porque ya había publicado un libro hace un par de años, o 3 años, o 4 años, sobre ese tema bajo el título Cataluña, mitos y resistencia, editado por El Viejo Topo. Como había publicado un libro, pues me limité a hacer un resumen muy breve del tema del proceso, que me parece uno de los grandes movimientos antidemocráticos e insolidarios que se han producido en la historia de este país, o del Estado español y de España, por tanto. Y yo en esto, aunque yo no soy nada partidista en este momento, soy bastante neutral respecto de los partidos políticos, pero reconozco que tenía razón Salvador Illa, hoy secretario general del PSC, cuando dijo: no hay nada peor que sentirte exiliado en tu propio país. Y esto es así, y esto es verdad. Y esto es verdad cada día, cada noche, y seguirá siendo durante mucho tiempo mientras no acabemos con esta plaga del independentismo, porque es una auténtica plaga, que no tiene ningún perfil democrático y que en definitiva yo le aplicaría las palabras que pronunció sobre este tema Antonio Gutiérrez Díaz, el Guti, cuando era secretario general del PSUC, que dijo: la Cataluña de hoy es la Cataluña de todos y no dejaremos que nos la quiten aquellos que con nacionalismos extremos quieren utilizar la bandera para ocultar sus intereses de clase. Es así lo que dijo el Guti y sigue siendo plenamente actual, sobre todo si contemplamos que dirigentes catalanes supuestamente democráticos, la familia de Jordi Pujol, más allá del respeto que me merece tanto él como su esposa por la razón de la enfermedad que padecen, etcétera, pero cuando vemos cómo esos procesos están paralizados, cuando hay un escrito de acusación de hace 2 años, contra esa familia en su integridad, por infinidad de delitos en los que yo colaboré en su investigación, infinidad de delitos perfectamente descritos por la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado español, que es una fiscal, una gran categoría profesional, y que ahí sigue todo estancado y no se nota que haya ningún avance hacia un posible juicio en el que se delimiten y se decidan las responsabilidades penales en que cada uno haya incurrido, que era realmente increíble. Todo eso contando con que el señor Jordi Pujol, con los respetos que me merece por razón de su estado de salud, estuviera 34 años al frente de Cataluña como presidente de la Generalitat, defraudando al fisco, defraudando a la Hacienda Pública Española, y nadie levantara la voz, ni nadie tomara ninguna iniciativa para hacer frente a semejante situación, porque es una situación realmente insólita. El que pueda haber un presidente de un gobierno como el de Cataluña durante 34 años defraudando Hacienda y de que nadie se entere. Mejor dicho, todos estaban enterados y todos guardaron silencio en una complicidad absolutamente delictiva. Por tanto, ante este contexto, pues realmente algo hay que decir de Cataluña. Y termino con el tema de la Constitución.
y yo creo que de la Constitución, no, de la corrupción. Y de la corrupción voy a decir pocas cosas porque casi todo está dicho, pero lo que sí quiero es recordar unas palabras de una extraordinaria escritora y novelista catalana que era Margarita Rivière, que escribió un libro que se llamaba Clave K, que yo recomiendo porque todavía estará en la librería, naturalmente, en la que decía, en uno de sus párrafos, decía: Julián sabía cosas, como las prácticas continuadas de sobornos a diversas instituciones y personas, que nunca podría documentar. Sabía de incontables trampas y trapacerías, y había visto a los principales actores políticos dorar la píldora a jueces, periodistas y teóricos defensores de lo público, convertidos en adalides de intereses privados que eran los suyos propios. Palabras de Margarita Rivière, absolutamente acertadas, que yo creo que describen mejor que todas mis palabras lo que era la situación de la corrupción en Cataluña ya en aquella época y que sigue existiendo en la actualidad, pendiente de otras muchas causas, los diferentes motivos. Pero lo que sí habría que reconocer y habría que recordar es que bueno, que no lo digo yo, que hay un jurista italiano llamado Stefano Rodotà, en el cual se pensó en su día para ser presidente de la República Italiana. Ahora no sé exactamente en qué situación está, si está vivo o si vive o no, no lo sé. Stefano Rodotà, que dijo que esto nos vincula otra vez a lo que he dicho sobre el mercado del manifiesto comunista y la propia economía de mercado de la que habla nuestra Constitución, naturalmente. Decía Stefano Rodotà: el evangelio del mercado conduce a una mercantilización del derecho que abre la vía a mercadear incluso con los derechos fundamentales, dado que la lógica mercantilista es radicalmente contradictoria con la centralidad de la libertad y la dignidad. Palabras de una precisión extraordinaria que no necesitan muchas explicaciones. A eso se añadió otro pensador alemán, ilustre también en su momento, Michael Kratke, cuando definió la corrupción con estas palabras muy breves, porque son dos líneas: corrupción, dinero negro, segundas cajas, engaño organizado, manipulaciones contables, prácticas corrientes en el mundo de los negocios. Pues, ¿qué más hay que decir? Yo no creo que haya que decir mucha cosa más. Lo que sí quiero decir es que constituir una democracia en España el año 78 a través de la Constitución, con el instrumento fundamental de una democracia que son los partidos políticos, que los partidos políticos desde el año 78 en que se aprueba la Constitución, y los partidos políticos figuran como un instrumento básico y fundamental del sistema democrático, como es natural, como en cualquier democracia, aunque parece que todo está ahora en Europa así un poco, pero que siendo conscientes de ello, el funcionamiento de los partidos políticos desde la Constitución del 78 no se aprueba hasta 2002. Es decir, que hubo un larguísimo periodo histórico de democracia en que no había regulación alguna sobre el funcionamiento de los partidos y que fue aprovechado por los partidos, evidentemente para la corrupción y otras muchas cosas, evidentemente inadmisibles, sobre todo cuando, eso sí, el año 87, poco después del 78, bueno, poco después no tanto, pero de forma más inmediata, se aprueba una ley de financiación de los partidos en que lo primero que se reconoce como fuente de financiación de los partidos son los créditos de las entidades bancarias. Naturalmente, eso dio lugar a una serie de prácticas corruptas enormes, que están casi todas acreditadas. Y llegó a tal límite, desde el año 80, y a la fecha que estoy diciendo, año 87, y llegó a tal límite que el año 2015 se aprueba otra ley que dice que se prohíben que los bancos condonen las penas, los créditos a los partidos políticos.
Oiga, por favor, ya está bien, ¿eh? Es decir, que además de ser beneficiados con créditos bancarios, además les eran condonados esos créditos de forma clandestina y oscura, cometiendo ambas partes diversos delitos de toda clase, porque ahí se podría investigar mucho con el Código Penal en la mano, durante un periodo tan largo como va, desde el 87 hasta el 2015. Es casi el periodo sustancial de nuestro sistema democrático, en el que, por tanto, los partidos fueron un instrumento clave de la corrupción, como luego se ha acreditado y se ha acreditado de forma evidente, no solamente en el Partido Popular, sino en el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Por tanto, y no digamos en Convergencia y Unión, eso ya habría que dejar en un capítulo aparte, porque de todos los delitos que cometieron, como el fiscal del Estado nombrado por el PSOE nunca permitió que fueran perseguidos, lo digo porque me lo dijeron a mí, que no lo persiguiera. Entonces, por la jerarquía que había en aquel momento en la institución en que yo estaba, pues se dejaron de perseguir, pero habían cometido delitos que luego no eran perseguibles porque el fiscal general del Estado, nombrado por los gobiernos sustancialmente de Felipe González, prohibieron que esas investigaciones siguieran adelante y se convirtieran en un proceso penal. Punto. ¿Qué más hay que decir? Pues poca cosa más, ya. Lo otro que hay que decir sería, pues, coger el libro y leérselo, diría yo, porque es que yo no puedo repetir todo esto. Yo lo que sí quiero decir que bueno, que hay 4 elementos fundamentales de la corrupción, y con eso termino, que son los que definen el comportamiento corrupto de un partido político y de los quienes lo dirigen o forman parte del mismo, o celebran los contratos públicos, o toman las decisiones económicas y mercantiles, etc. Que es la desviación de poder, es decir, no aplicar las normas que están al servicio del interés general, la arbitrariedad, aplicando las normas en función de intereses personales ajenos a la legalidad estricta, y el favoritismo, que consiste en hacer uso del poder público en beneficio propio o de terceros, que ha sido lo más frecuente. Ante todo esto, yo podría añadir alguna cosa más, pero no lo voy a añadir porque es muy tarde y tenemos que reunirnos para algo más que para oírme a mí. Yo les agradezco mucho, os agradezco mucho la atención que prestáis. No os veo bien las caras porque las gafas me lo impiden, pero os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí. Creo que ha sido un motivo importante para analizar la crítica situación económica y política que vivimos, entre otras cosas por el factor de la corrupción, evidentemente, de la corrupción que conocemos y de la que está todavía oscura, que no llegamos a conocer y que a lo mejor no llegaremos a conocer, porque creo que constituye una iniciativa del Club Cortum absolutamente positiva y necesaria para el debate democrático en nuestro país. Por tanto, muchísimas gracias a todos y a todas, con todo cariño.